Y bueno, vamos a continuar con la serie Vidas en Victoria. Les voy a pedir que me ayuden con la presentación. Y el tema de hoy es: las vidas en victoria no viven en los errores del pasado. Amén. Esa es una característica de las vidas en victoria: no viven en los errores del pasado. Así que le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 21, y vamos a leer a partir del versículo 8 en adelante. Génesis 21, del 8 en adelante. Si no lo tiene a la mano, puede seguir la lectura acá. Además, esta es la versión de la nueva traducción viviente y es la lectura que vamos a seguir. Así que si trae la versión 60, mejor síganlo en la pantalla. ¿Está bien? Dice la palabra de Dios: cuando Isaac creció y estaba a punto de ser destetado, Abraham preparó una gran fiesta para celebrar la ocasión. Pero Sara vio que Ismael, el hijo de Abraham, y de su sierva egipcia Agar se burlaban de su hijo Isaac. Entonces ella se dirigió a Abraham y le exigió: echa fuera a esa esclava y a su hijo. Él no compartirá la herencia con mi hijo Isaac, no lo permitiré. Esto disgustó mucho a Abraham porque Ismael era su hijo. Pero Dios le dijo, a ver, las mujeres no escuchen eso, por favor. Pero Dios le dijo a Abraham: no te alteres por el muchacho y tu sierva, haz todo lo que Sara te diga, porque Isaac es el hijo mediante el cual procederá tus descendientes. Yo también haré una nación de los descendientes del hijo de Agar, porque él también es tu hijo. Oramos. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y porque cada día tu fidelidad lo miramos reflejado en todas las áreas de nuestra vida. Te pido, Señor, que hoy la palabra que has puesto en mi corazón para bendecir la vida de tus hijos venga a cumplir el propósito para lo cual tú la envías. Que tu presencia que está en esta casa venga llenando la vida de cada uno de tus hijos. Y cualquier problema, enfermedad, adversidad, necesidad, cualquier cosa que pueda estar dañando el bienestar de tus hijos, venga a ser removido en el poder de Jesucristo mientras que la palabra es hablada. Permíteme colaborar con tus planes, Señor, para que el nombre de Jesús sea glorificado en la vida de cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre Celestial, y te doy gracias. Amén. Esta es una excepción, para las mujeres que luego van a decir: no, Dios le dijo a Abraham que hiciera todo lo que Sara le dijera. Bueno, cuando la mujer tiene discernimiento y entendimiento de la voluntad de Dios, pues de repente, así de casualidad, puede que le atinen a algo y Dios les va a decir: hazle caso, ¿verdad? No se crean. Esta historia nos lleva a una gran realidad. Vamos a la siguiente diapositiva, hija. Necesitas deshacerte de los errores del pasado para lograr los planes de Dios en tu futuro. Ahí vemos la imagen de Abraham despidiendo a Agar y a Ismael. ¿Por qué? Porque Dios le había dado o le había hecho una promesa a Abraham de darle un hijo de su esposa Sara. Mas sin embargo, él vio transcurrir el tiempo y se desesperó y decidió tener un hijo con su esclava, lo cual vino a complicar las cosas cuando nació el hijo prometido por Dios. Esto es una historia de las más peculiares de la Biblia, porque Abraham es conocido como el padre de la fe. Es conocido como un hombre que Dios lo llamaba su amigo, alguien a quien Dios llegó a estimar de una manera muy especial por la forma en que él vivió. Pero en la espera de la promesa se desesperó y decidió tener un hijo con su esclava. Cuando él tiene a su hijo Ismael, pues aparentemente él ya tiene la seguridad de que va a tener descendencia, y él tiene la seguridad de que lo que Dios le prometió se va a cumplir, porque Dios le había dicho que de su descendencia iban a ser benditas todas las familias
sobre la tierra. Pero el método o la estrategia que estaba usando Abraham no era el correcto, porque uno de los problemas que encontramos en la vida es que quieren vivir en victoria, pero no lo pueden lograr, es que no dejan atrás los errores de su pasado y quieren entrar a una nueva etapa de su vida sin soltar lo que no pertenece al plan de Dios. En el plan de Dios no existía Agar y no existía Ismael. En el plan de Dios existía Sara y existía Isaac. Agar e Ismael son las consecuencias del error que cometió Abraham al no saber esperar el tiempo del cumplimiento de la promesa. Y yo creo que mucho de lo que nosotros tenemos que aprender en este tiempo es que Dios, cuando promete algo, no significa que va a suceder al día siguiente. Cuando Dios promete algo, puede tardar más tiempo del que nosotros considerábamos que se iba a tardar. Y cuando Dios no ha dado el tiempo para que se cumpla la promesa, el error que muchas veces nosotros podemos cometer es buscar métodos y formas naturales, humanas, para lograr las promesas de Dios. Y ese fue el grave error que cometió Abraham. Es decir, Abraham sabía que había una promesa, creía que había una promesa, pero al darse cuenta que el tiempo transcurría y la promesa no se cumplía, entonces decidió encontrar una forma de ayudarle a Dios. Quiero que voltees con el que está a tu lado y dile: no le puedes ayudar a Dios a cumplir sus promesas. Porque cuando tratamos de ayudarle a Dios a cumplir las promesas, terminamos estorbándole a Dios. ¿Cuántas veces nosotros le hemos estorbado a Dios? Y peor, cuando nosotros fabricamos algo que no está dentro del plan de Dios, no está dentro de la voluntad de Dios, pero aparte nos aferramos a eso. Cuando nosotros hemos logrado algo a través de nuestros propios métodos, recursos, formas, normalmente nos cuesta mucho trabajo soltarlo. Y eso viene a complicar más las cosas para poder tener verdaderamente una vida en victoria. Por eso el reto de esta semana, para todos aquellos que dicen: quiero ser una vida en victoria, es que se atrevan a cerrar todos los ciclos de su pasado que fueron hechos fuera de la voluntad de Dios y te decidas a comenzar un nuevo ciclo en el tiempo del cumplimiento de las promesas de Dios. Vamos a ver algunas cosas del pasado de Abraham. ¿Está bien? ¿Qué es lo primero que encontramos de Abraham? Que se desesperó porque no tenía el cumplimiento de las promesas. ¿Cuántos son pacientes? Levante la mano los que son pacientes. Algunos poquitos, ¿verdad? Hace una cita con una persona, la persona llega 2 horas tarde y está ahí sentado esperando. Hola, ¿cómo estás? Bien, aquí esperándote. Bien tranquilo, sin desesperarse. ¿Cuántos pueden hacer eso? Hay alguien que sí, ¿verdad? La psicóloga, porque ella sabe cómo manejar sus emociones muy bien. Acá hay alguien más, ¿verdad? Pero no es fácil. Ser paciente no es la característica de la mayoría de nosotros. Y peor cuando Dios nos da una promesa. Si Dios te da una promesa, normalmente tú esperas que al día siguiente todas las cosas sean diferentes. Pero la realidad es que no es así. Dios te da una promesa y Dios tiene un proceso para que la promesa se cumpla. Lo que Dios está diciendo son los planes que Él tiene. Pero para que Dios ejecute esos planes, muchas veces Dios se va a tardar más de lo que tú quisieras que se esperara. Es decir, Dios tiene esa característica de hacernos probar nuestra paciencia. Y peor aún, cuando más tiempo pasa de una promesa, parece que las condiciones para que la promesa se cumpla son menos probables que cuando Dios lo prometió. Porque cuando Dios habló con Abraham,
la probabilidad de que Dios le diera un hijo de su esposa no eran muchas. Sara ya era anciana o adulto mayor, ya no tenía el ciclo productivo de las mujeres, además era estéril, y Dios lo hace esperar 20 años más desde que le da la promesa hasta que se cumple. Entonces, si Abraham tenía alrededor de 70 años cuando le dio esta promesa, imagínense que Abraham ya anda en los 80, anda en los 90, y Sara más viejita. Y entonces Abraham se desesperó porque creyó que Dios estaba tardando en el cumplimiento de las promesas. Muchos de nosotros tenemos promesas dadas por Dios. ¿Cuántos tienen promesas que Dios les ha dado? Amén. A ver, levante su mano si tiene una promesa de parte de Dios. ¿Y cuántos creen que Dios ya se tardó en cumplir lo que prometió? ¿Verdad que sí? Yo tengo promesas que Dios me dio hace casi 20 años. Y ahora con menos fuerzas, ya más viejito. Sí, estoy más viejito que cuando tenía 20, ya los 25 pesan. Pero ya parece que las probabilidades del cumplimiento serían más complicadas ahora que hace 20 años atrás. Pero la realidad es que nosotros debemos saber que Dios nunca dejará de cumplir una promesa si nosotros sabemos esperar el tiempo del cumplimiento de la promesa de Dios. Entonces, cuando nos desesperamos, cometemos el mismo error de Abraham. ¿Cuál fue el error de Abraham? El segundo error, o lo segundo que nos marca el pasado de Abraham, es que buscó una estrategia fuera de los principios de Dios, que es otra tentación que tenemos todos nosotros, ¿verdad? Dios le dijo: te voy a dar un hijo de tu esposa Sara. Nunca le agregó Dios nada más a esa promesa. Tu hijo va a venir de tu esposa Sara. Cuando él ve que el tiempo ha transcurrido y la promesa no se cumple, entonces él decide tener un hijo no de su esposa, sino de su esclava, lo cual estaba fuera de los principios de Dios. Y cuando Dios te da una promesa y la promesa no se está cumpliendo, el peor error que tú puedes cometer es tratar de ayudarle a Dios siguiendo principios que están fuera de lo que Dios ha establecido en su palabra. ¿Sí? Ejemplo: Dios te dice: antes de que cumplas 40 años, yo te voy a dar tu casa. ¿Sí? Y tienes 38 años y no tienes casa propia. Y entonces dices: faltan 2 años para llegar a los 40 y Dios no ha cumplido su promesa. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a ir a conseguir un crédito para comprarme la casa propia que Dios me prometió. Y entonces tú vas, haces los trámites y sacas una casa fiada que vas a tardar en pagarla 15 o 20 años y dices: Dios ya me dio la casa que yo esperaba. Esa no es la casa que Dios te prometió, porque si Dios te iba a dar una casa propia a los 40, no le ibas a terminar de pagar a los 60. Entonces ese fue un método o una estrategia tuya y no la estrategia de Dios. Dios tenía planeado cómo hacerlo y lo iba a hacer en el tiempo preciso, pero tú decidiste usar otra estrategia. Dios te dice: mira, yo te voy a usar de una manera sobrenatural y voy a hacer milagros a través de tu vida. Y tú ves pasar el tiempo y de ujier o de servidor es lo más que te ponen a servir en la iglesia, y de repente dices: no, es que yo ocupo hacer algo más. Entonces me voy a ir a otra iglesia donde sí me den la oportunidad de orar por los enfermos para que Dios me use en sanidad. Estás usando una estrategia que Dios no te entregó. ¿Dónde te entregó Dios la promesa? Ahí es donde Dios te va a usar. Pero tienes que esperar el tiempo de Dios. Amén. Tienes un familiar que no es cristiano y tú lo ves cada día peor
Y Dios te dice, mira, un día lo vas a ver aquí levantando sus manos y adorando a Dios. Y entonces tú tienes ya una promesa, pero te desesperas de la promesa y entonces buscas la forma de ayudarle a cambiar un poquito y de ir cambiando un área de su vida en lugar de llevarlo a un encuentro con Dios. Entonces podemos cometer el error de buscar una estrategia que no está dentro de los principios de Dios, y eso desde luego va a traer consecuencias. Fue lo que hizo Abraham. Abraham dijo, ok, Dios ya se tardó, mi esposa está cada día en menos posibilidades de tener un hijo, entonces voy a tener un hijo con mi esclava. Y entonces vino y nació Ismael. Cuando nace Ismael, entonces al parecer hay las condiciones para que Dios cumpla su promesa. Pero tienes que saber algo, Dios nunca va a cumplir las promesas a través de los métodos naturales. Amén. Dios nunca va a cumplir las promesas a través de los métodos y estrategias humanas, naturales, que están fuera de lo que Dios diseñó para ti. Entonces, ahora tiene algo que se parece a lo que Dios le prometió, pero no es lo que Dios le prometió. Error de muchas vidas. Tienen algo que se parece a lo que Dios le prometió, pero no es lo que Dios les prometió. Ahora Abraham tiene un hijo, se parece a la promesa, pero no es la promesa. Y ahí es donde muchos nos confundimos y creemos que estamos bien y creemos que vamos por un camino correcto y que las cosas van funcionando, pero la realidad es que no es así. La realidad es que lo que tienes no es lo que Dios te prometió, aunque se parezca a lo que Dios te prometió. Tienes una familia que aparentemente todo está bien, pero en realidad las cosas no están bien. Tienes un matrimonio donde aparentemente todo está bien, pero en realidad no es lo que Dios te prometió. Tienes unos hijos que aparentemente ante todos los demás son unos hijos modelo, pero tú sabes que no son los hijos que Dios te prometió. Tienes un trabajo que te suple para algunas necesidades, pero no es el trabajo que Dios te prometió. Tienes un negocio que más o menos está funcionando, pero no es el negocio que Dios te prometió, pero sirve para consolarte. Y el peor error que podemos cometer cuando queremos tener una vida en victoria es consolarnos con lo que tenemos, cuando lo que tenemos no es lo que Dios nos dijo que nos iba a dar. Abraham ya estaba tranquilo, aparentemente ya tenía a su hijo comenzó a crecer, Ismael estaba desarrollándose. Abraham podía voltear a ver a Ismael y decir, bueno, yo sé que Dios va a cumplirme lo que dijo. De aquí voy a ser una gran nación, voy a ser un pueblo grande. Y entonces aparentemente para Abraham las cosas van bien, aunque solamente es una apariencia. Por favor, voltea con el que está a tu lado y dile, Dios no te entrega apariencias. Porque las apariencias engañan, pero no me refiero a eso. Porque las apariencias es como una nube que refleja algo que realmente no es. ¿Cuántas veces has volteado a ver las nubes y dices, mira, parece que es, y le das una imagen, ¿verdad? Pero no es un conejo, no es un avión, no es la cara de una persona. Aunque las nubes reflejan algo, en realidad no son lo que están reflejando, ¿sí? Y muchas veces las apariencias que nosotros tenemos reflejan algo, pero no es lo que Dios tiene para tu vida. Lo peor es que cuando tú tienes la apariencia de algo que semeja a lo que Dios te había dicho, va a llegar el momento donde va a llegar lo que Dios te había prometido. Y ese tiempo llegó para Abraham. Resulta que nació
Isaac. Y cuando nace Isaac, pasan por todo el proceso de lo que acostumbraban a hacer los judíos en aquel tiempo. Da el proceso de la circuncisión para el niño. Llega el momento donde ya lo van a destetar, ya no le va a dar pecho Sara. Entonces Abraham prepara una gran fiesta porque ahora su hijo que Dios le había prometido ya es ahora una realidad. Y va a celebrar que el niño está creciendo. ¿Y qué creen? La mujer, cumpliendo con su ministerio, le arruinó la fiesta a Abraham. Porque Abraham estaba bien emocionado con la fiesta, preparó birria para todos, habían preparado el bolo, todo estaba listo para la celebración del gran acontecimiento de que Isaac dejaría de ser el bebé de pecho y se convertiría en un niño que empezaría a crecer en otra etapa de su vida. Y entonces Sara se da cuenta que lo que no era de la promesa ahora está haciendo un daño para el hijo prometido. Entonces dice que Sara se da cuenta que Ismael y Agar, ¿qué estaban haciendo? Se estaban burlando de Isaac. ¿Y sabes que eso es lo que el enemigo hace cuando tú te confundes y tomas algo que no es lo que Dios te prometió, pero lo consideras como lo que Dios te prometió? Lo único que hace provocar es que el enemigo se burle de ti. ¿Qué estaban haciendo Ismael y Agar? Estaban burlándose de Isaac. Y entonces Sara miró las burlas y se dio cuenta que esto le estaba causando un problema a su hijo, porque Ismael no era la promesa era Isaac. Pero lo que no era la promesa estaba causándole daño a lo que sí era la promesa. Por eso lo que él logró a través de sus propios recursos dañó lo que Dios le dio. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Porque cuando nosotros no aprendemos a despojarnos de nuestro pasado, a renunciar y a sacar de nuestra vida lo que no procede del plan de Dios, lo que no viene del propósito de Dios, lo que no fue logrado a través de los métodos y principios de Dios, van a estorbarte para el tiempo donde Dios quiere cumplir contigo lo que Él planeó hacer. Y es ahí donde nosotros debemos de soltar lo que tienes, aún cuando no es lo que Dios te había prometido. Y soltar lo que tienes cuando no es lo que Dios te ha prometido es la clave para poder entrar a una nueva etapa en tu vida. Tú no puedes entrar a una nueva etapa en tu vida para tener una vida en victoria si primero no sueltas todo lo que tienes que no procede de Dios. Si tú no sueltas todo lo que tienes que obtuviste a través de recursos naturales y humanos sin la intervención de Dios. La clave para poder entrar a lo que Dios tiene para tu vida, a un nuevo ciclo, a una nueva etapa de tu vida, a una nueva temporada de Dios para ti, la clave es: tienes que soltar todo lo que traigas en tu vida que no sea de acuerdo a lo que Dios diseñó para ti. Ahora están los dos hijos. Qué confusión para Abraham. Acá está este hijo que es el mayor, de acuerdo a la cultura, el primogénito, el que merece la bendición, el doble de privilegios que todos sus hermanos, porque esa era la cultura. Y el primogénito siempre era superior a todos los demás. Cuando el papá iba a entregar la bendición a sus hijos, él oraba sobre el mayor y declaraba: todos tus hermanos van a ser tus siervos.
Ninguno de tus hermanos te podrá superar jamás. Todos tus hermanos van a tener que estar para apoyarte a ti y tú vas a gobernar sobre ellos. Y hacían una oración donde declaraban sobre el hermano mayor un sinfín de promesas y de pactos y de herencia espiritual, pero que no le podían pertenecer a Ismael, porque Ismael no era el resultado de la promesa de Dios. Y eso fue el entendimiento que tuvo Sara, porque Sara se da cuenta y dice: quiero que arreglemos esto. No le pidió, dice que le ordenó y le dijo: quiero que se vaya la esclava y su hijo, porque no va a heredar junto con mi hijo, porque mi hijo es parte de una promesa y tu hijo es parte de un error. Qué feo, ¿no? Si habláramos de esta historia en la época actual, les aseguro que ninguno de nosotros le daríamos la razón a Sara. ¿O alguno de ustedes le daría la razón a Sara? Hay un hijo que, aunque no es legítimo, es hijo de su papá. Y su papá tiene que cumplir con ciertas obligaciones de acuerdo a las leyes, a nuestra cultura, a lo que está establecido. Puede no vivir con la criada o con la esclava, pero tiene que hacerse cargo de su hijo, ¿sí o no? Pero le está diciendo Sara: no, ni le vas a dar herencia, ni lo vas a mantener, ni a él ni a ella. Quiero que se vayan de la casa, porque ni siquiera le va a tocar una parte de la herencia. Lo cual provocó en Abraham lo que era natural. ¿Cuál fue lo que provocó en Abraham? Se enojó. Pero como buen hombre, en lugar de discutir con su esposa, se fue a platicar con Dios. Amén. ¿Qué hacen los hombres de Dios cuando se enojan con su esposa? Se van a orar y a platicar con Dios. Entonces le está diciendo Sara: Abraham, tienes que cerrar este ciclo de nuestro pasado. Tienes que cerrar este capítulo y abrir uno nuevo. Y la única forma de cerrar un capítulo para que nunca se vuelva a abrir es cortar definitivamente con cualquier cosa que te vuelva a ligar a tu pasado. Y esa es la parte difícil para muchos de nosotros, porque de repente queremos dejar nuestro pasado, pero hay cosas que no nos queremos desprender totalmente de ellas, porque decimos: es que yo soy responsable, es que yo comencé esto, y queremos tomar cierta responsabilidad que nos estorba para entrar a un nuevo ciclo. Cuando un capítulo se cierra, debe de quedar clausurado para siempre. Sea cual sea, en cualquier área de tu vida, tienes que aprender a cerrar los capítulos que has dejado abiertos, porque nunca vas a poder disfrutar del plan de Dios para tu vida si no cierras primero cada capítulo que esté abierto en tu vida. Entonces Abraham va para platicar con Dios y Dios le dice: mira, ahora sí que Sara le atinó, así que vas a tener que hacer todo lo que Sara te diga en este asunto. Porque vamos al siguiente, hija. Hay una nueva etapa por comenzar en tu vida, porque se terminó el tiempo de esperar la promesa, porque la promesa ya está cumplida. Entonces Dios le dice lo mismo que Sara le había dicho a Abraham. Le dice: mira, Ismael es tu hijo, pero yo no planeé a Ismael. A Ismael lo planeaste tú. Y no va a ser a través de Ismael que yo voy a ser la nación que te prometí.
la nación que yo te prometí va a descender de Isaac. Por esa razón debes despedir a Agar y a su hijo Ismael, porque tú no tienes nada que ver con ellos y tienes que comenzar un tiempo nuevo y un tiempo diferente. ¿Por qué iba a comenzar un tiempo nuevo y un tiempo diferente? Porque pasó más de 20 años esperando una promesa. Ahora la promesa está cumplida, pero Ismael y Agar están compitiendo con la promesa. Porque lo que no es genuino siempre va a contender con lo que es genuino. Lo que no es legítimo siempre va a pelear con lo que es legítimo. Muy fácil hubiera sido que Ismael y Agar entendieran que lo que ellos habían obtenido era un privilegio que no tenían derecho ni probabilidades de experimentar, pero que habían obtenido un privilegio, más ahora estaba alguien que sí tenía el privilegio y ellos se hubieran sometido y honrado a ese que sí tenía el privilegio. Otra hubiera sido la historia. Pero quiero que sepas algo: las cosas ilegítimas que tú has recibido, que no proceden de Dios, jamás van a respetar las cosas legítimas que proceden de Dios. Porque Satanás jamás va a respetar lo que Dios tiene para tu vida. Siempre va a tratar de tumbar lo que Dios te prometió y va a querer aprisionar lo que es genuino y absorber lo que no es genuino. Tratará de absorber lo que sí es genuino. No sé si me expliqué, es un trabalengua, ¿verdad? Espero que me hayan entendido. Entonces viene un nuevo tiempo para Abraham. Abraham ya no podía estar ligado a Agar, ya no podía estar ligado a Ismael, porque ahora no puede mezclarse tu pasado de métodos naturales con el futuro de métodos sobrenaturales. Y yo quiero que tú entiendas esto: Dios te quiere llevar a una nueva etapa en tu vida cristiana. Dios te quiere llevar a una nueva etapa en tu matrimonio. Dios te quiere llevar a una nueva etapa en tu vida financiera. Dios te quiere llevar a una nueva etapa en tu salud. Dios te quiere llevar a una etapa mejor de la que nunca has vivido. Pero no puedes mezclar lo natural con lo sobrenatural, lo ilegítimo con lo legítimo. Tú tienes que tomar una decisión de cerrar el ciclo de tu pasado y abrir un nuevo ciclo de un tiempo de cumplimiento y de promesas de parte de Dios. Ahí los métodos naturales no funcionan. Todo funciona de una manera sobrenatural. Este año Dios nos dijo que tendríamos una atmósfera sobrenatural, ¿recuerdan? Con eso hemos caminado todo el año, viviendo de una atmósfera sobrenatural, donde no hemos usado casi nada de los métodos que usamos durante toda nuestra vida como iglesia, entrando en cosas que nunca habíamos entrado como ministerio, haciendo cosas como nunca las habíamos hecho como pastores. Durante todo este año, todos nuestros métodos, todas nuestras estrategias, todas nuestras formas de hacer las cosas, Dios las arruinó todas. Y eso está bien padre, porque si usted se da cuenta, no somos la iglesia que llegó aquí hace un año. Muchas cosas que acostumbrábamos a hacer no las hemos hecho, y otras cosas que no acostumbrábamos a hacer las estamos haciendo. Y para algunos resulta raro todavía, para algunos resulta difícil de entender todavía, pero recuerde que estamos caminando bajo una promesa. El 2013 todavía es tiempo de un desierto para terminar de ser procesados por Dios, porque el 2014 veremos un despertar de parte de Dios muy sobrenatural sobre la iglesia. Eso es lo que Dios nos ha prometido. Para eso estamos trabajando, ¿verdad? Usted dice, bueno, ya no tenemos reuniones de mujeres ni de varones, no hacemos esto,
Pero todos los martes nos reunimos todo el equipo pastoral y estamos construyendo algo que va a ser parte del proceso para el 2014. Amén. Entonces usted puede estar seguro de que estamos haciendo lo que Dios nos pidió que hiciéramos y estamos haciendo cosas que antes no hubiéramos hecho. Y usted tiene que partir de esta verdad. Estamos en un proceso de cerrar un ciclo para abrir un ciclo nuevo como iglesia. Y usted tiene que ser parte de este ciclo. Estamos cerrando un ciclo porque estamos abriendo uno y no podemos entrar por completo al nuevo ciclo si no logramos cerrar por completo nuestro pasado. Por eso debemos de ser conscientes que no se debe mezclar lo natural con lo sobrenatural. Hay una nueva etapa por comenzar. Eso es lo que nos debe de llevar a vivir lo que estamos experimentando en este momento. El ciclo que Dios quiere abrirnos, este nuevo ciclo requiere de la comprensión de que hay un ciclo que debe de cerrarse. Voltee con el que está a su lado y dígale: hay un ciclo que debe de cerrarse. ¿Cuándo lo vamos a cerrar ese ciclo? No me conteste lo que me contestó Valeria en la mañana. Estaba platicando con ella y me decía: papi, esto, y que quería que le comprara algo. Y le dije: hija, me pides que te compre algo y te has portado mal estos días y no has hecho caso a algunas cosas. Y me dice: papi, ya me voy a portar bien. Le digo: ok, ¿cuándo? Mañana. O sea que todavía hoy se iba a portar mal. Hasta mañana se iba a comenzar a portar bien. Y esa es una realidad de muchos de nosotros. Queremos decir: está bien, vamos a comenzar otra vez. ¿Cuándo? El lunes. ¿Por qué nos tenemos que esperar hasta el lunes? ¿Por qué no podemos empezar a media semana? ¿Por qué no podemos empezar hoy? ¿Por qué todo lo queremos postergar en lugar de tomar decisiones determinantes y decir: hoy se cierra ese ciclo de mi vida, hoy se cierra esa etapa de mi pasado, hoy ya no voy a permitir que esos errores que yo cometí vengan a ser parte todavía de mi vida hoy? Es impresionante porque cuando Dios habló con Abraham, ese mismo día Abraham sacó a su criada y sacó a su hijo y le dijo: váyanse. Los mandó con provisiones suficientes, pero que se fueran ese mismo día, porque el pasado no debe de arruinar tu fiesta del día de hoy. Tu pasado no te debe estorbar para estar feliz el día de hoy. Abraham tenía preparado una gran fiesta. Sara viene y le da instrucciones de lo que ella quiere que suceda. La fiesta aparentemente estaba arruinada. Él va y habla con Dios todo agüitado y Dios le dice: no, lo que te dijo Sara es lo que debes de hacer y hazlo ya. ¿Cuándo vamos a cerrar el ciclo del pasado y vamos a comenzar uno nuevo? Tenemos que hacerlo hoy. Porque es a través de Isaac y no es a través de Ismael. Porque lo que Dios prometió, lo prometió a través de Isaac y no a través de Ismael. Dile al que está a tu lado: es a través de Isaac y no a través de Ismael. Ahora dile: pero Ismael me preocupa. Era el problema con Abraham. Abraham le preocupaba a Ismael. Y entonces Dios le dice: mira, tú no te apures de Ismael y no te apures de Agar. Yo me encargo de eso. Déjame eso en mis manos y tú ocúpate de Isaac. ¿Hay algo que te preocupa de tu pasado? No te preocupes por eso. Ponlo en las manos de Dios y ocúpate de lo que Dios tiene preparado para ti en el futuro. Cierra el ciclo de tu pasado. No te preocupes, no busques la forma de resolver lo que no te toca resolver. Ya cometiste los errores. Si estás ahí fue porque no supiste esperar el tiempo de Dios. Si estás ahí es porque usaste métodos que no estaban basados en los principios de Dios. No quieras resolver tú lo que tú mismo echaste a perder.
Deja que Dios resuelva lo que tú no debes de resolver, pero sí ocúpate de lo que te tienes que ocupar. Isaac, es tu responsabilidad. Tu pasado ya no es tu responsabilidad. Tu futuro sí es tu responsabilidad. Y no puedes seguir perdiendo el tiempo tratando de arreglar las cosas de tu pasado cuando tienes muchas cosas que hacer para construir el futuro que Dios te ha prometido. Todos necesitamos examinar qué cosas de nuestro pasado que hemos logrado a través de métodos y recursos que no son de acuerdo a los principios de Dios pueden ser un estorbo para caminar en las promesas de Dios. Y debes renunciar a ellos para vivir en lo que Dios te prometió. Ese es el gran reto de este día. Renuncia a tu pasado, cierra ese ciclo y prepárate para comenzar uno nuevo en el cumplimiento de las promesas. Quiero terminar con esto. El tiempo más glorioso de Abraham no fueron los 25 años que esperó el cumplimiento de la promesa. El tiempo más glorioso de Abraham fue cuando tenía a Isaac en sus brazos. Cuando Abraham se convirtió en amigo de Dios, no fue durante los más de 20 años que esperó a su hijo, pero se convirtió en amigo de Dios cuando tenía a su hijo. Llegó el momento en que Dios le dijo a Abraham: Abraham, entrégame a tu hijo, a tu único hijo. No tienes otro, no tienes tu pasado. Tu pasado quedó atrás. Solamente existe un hijo tuyo. Y alguien podría decir, hasta la fecha ahí están los hijos de Ismael, pero para Dios no cuentan. Para Dios solamente cuentan los hijos de Isaac. Cuando Dios se presentaba, decía: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ismael nunca entró en la presentación de Dios, porque para Dios ese pasado no existía. Y tú tienes que saber que esa es una realidad. Si tú decides cerrar ese ciclo, Dios lo va a cerrar por completo, de tal forma que nunca más tendrás que pensar en Ismael. Solamente pensarás en Isaac. Pero tienes que tomar el reto de cerrar esos ciclos que has dejado abiertos de tu pasado que te siguen estorbando hoy. ¿Por qué no te pones de pie un momento y tomas una decisión? La decisión quizás más importante de tu vida este día. Es dejar que Ismael se vaya. ¿Por qué no cierras tus ojos y levantas tus manos al cielo? Vamos a platicar con Dios. ¿Por qué no comienzas examinando tu vida? ¿Por qué no examinas tu pasado? ¿Cuántos capítulos están abiertos? ¿Cuántos aún no le has puesto un punto final para darle vuelta a la página? Quizás tú crees que esa historia va a continuar, pero esa historia se terminó cuando nació Isaac. Eso que te ofrecía esperanza y parecía algo bueno, pero reemplazaba lo que Dios te ha prometido. Ese es el mejor momento para que tú pienses que no puedes seguir aferrado a esa historia. No puedes vivir recordando ese error todos los días, pero si lo tienes en casa lo seguirás recordando. Necesitas correrlo de tu casa, sacarlo de tu vida, cortar por completo, terminar con esa historia y comenzar una nueva etapa en tu vida.
Por eso yo te recomiendo que platiques con Dios y renuncies a tu pasado y sueltes esos errores. Te voy a pedir que repitas esta oración conmigo. Si lo quieres hacer en voz alta, mucho mejor. Padre Celestial, te doy gracias porque has traído un Isaac a mi vida y me ayuda a mirar que Ismael es solo una apariencia. Yo sé que la promesa que tú me has hecho se va a cumplir en mi vida. Por eso renuncio a todo error, a todo fracaso, a toda equivocación de mi pasado y lo echo fuera de mi vida. No tendrá más influencia sobre mí. Corto todo lazo, rompo toda atadura y me declaro libre de los errores que yo cometí en mi pasado. Cierro todo capítulo que esté abierto de mi vida y abro una nueva etapa, un nuevo capítulo, un nuevo ciclo para mí, donde caminaré los años más gloriosos de mi vida y veré el cumplimiento de las promesas que tú me has hecho. Sí, Señor. Voy a caminar con Isaac y veré la descendencia que tú le vas a dar, y serán en él benditas todas las familias sobre la tierra, y yo seré padre de multitudes, y de mí saldrán las promesas y los pactos que tú has establecido con tu iglesia.